Buenas tardes amigos, aquí les traemos un nuevo video, el cual hablaremos cómo nos engaña el demonio. Empezamos con la introducción. Las personas que trabajan para Dios deben hacer lo mismo que Dios, darse a los demás. El demonio es lo contrario a Dios. Y él no quiere darse, al contrario, quiere quitarle. Tiene tanto odio al hombre que quiere quitarle y después destruirlo. Igual las personas que trabajan para el demonio quieren quitarle a las personas y al final quedan destruir a las personas. Un ejemplo es cuando tienes un rencor con una persona. Primero le deseas un mal, pero no le deseas la muerte. Pero cuando seguimos haciendo el mal, obviamente obtenemos más demonios. Que llegamos al punto no solo de desear el mal a una persona, sino que también deseamos la muerte. Igual los demonios siempre quieren sacarte del presente, con tal de que tengas menos tiempo para reflexionar y cambiar. Además, no le gusta que disfrutes el regalo de Dios, que es la vida. Te hacen pensar en cosas que te acarreen más demonios. Por ejemplo, es que aquel te lastimó, y el meditar en esas situaciones hace que empieces a crecer tu odio y por lo tanto acarrees más demonios a ti. O que tengas otro pensamiento malo, por ejemplo, que Julano estuvo primero con tu mujer, o aquel que te robó. Mientras el demonio te haga pensar en cosas que lastimen tu orgullo, eso aumentará tu enojo, y tu enojo aumentará a que traigas más demonios. Ya que cada vez que aceptas un enojo mayor en tu corazón, tendrás al final del día el demonio que aceptaste en tu corazón. Efesios 4:26. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se le daría lugar al demonio. Por ejemplo, el simple pensamiento de que tu esposa estuvo con Julano, darle vueltas tanto en la cabeza, primero invitará al demonio de la celotipia, después al del rencor, y esto a su vez atraerá al odio, y al último al demonio que quiera matar al Julano. Lo mismo pasó con Caín cuando mató a Abel. Génesis 4:5. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que desagradó a Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza abajo? Si obras bien, andarías con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas, como fiera al acecho. Tú debes de dominarlo. Y te digo, primero estuvo enojado, después anduvo cabizbajo y después ya invitó a su hermano y después lo mató. O sea, una cosa te va llevando a la otra, No puede el demonio actuar directamente. Primero empieza mandándote pequeñas cosas, y si tú las vas aceptando, cada vez eres tentado por demonios mayores. El demonio no puede actuar directo contra ti, tiene que ir aceptándolo poco a poco. Por eso debemos poner un alto desde el inicio. Mateo 15:11. No contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Esto es lo que realmente contamina al hombre. Los demonios nos dan malos consejos.
hablan mal de esta persona. Entonces te vas contaminando y no solo afecta a la persona que lo dijo, sino a la persona que lo guarda en su corazón. Por ejemplo, si tú guardas un resentimiento en tu corazón por un mal comentario de una persona, también te está pecando a ti, porque ella habló con un consejo del demonio y tú lo tomas tanto en cuenta y lo guardas en tu corazón. Y eso también te marca, hace que ocasiones que también te ponga un sello y también cada vez aceptes demonios más grandes. Por eso el Señor nos decía en Lucas 6 del 29 al 42 que de plano no tomes en cuenta ninguna ofensa. Cuando alguien acepta cualquier idea que venga de un demonio, te pone un sello, Apocalipsis 13, y entre más sellos eres tentado por demonios mayores. Entonces, pues hermanos, no se dejen engañar. Desde el principio no guarden rencor, no guarden resentimientos, no se dejen llevar por los malos pensamientos, no le den pie al demonio y empiecen a acercarse a Dios en oración para que le dé las fuerzas y no se dejen engañar por todo ese ajetreo que de repente tenemos en la vida diaria, sino que al contrario luego hagan oración para que Dios los ayude y les dé paz en su vida y no guarden rencor. Cuando sepan que esa idea es del demonio, no ni le hagan caso, busquen primero hacer oración. Señor, libérame de este mal pensamiento, ayúdame a hacerlo. Hagan todo con amor, hagan todo con paz y vas a ver que tu vida te va a cambiar. Dios te ama. Sin más por un momento, te mando un fuerte saludo. Dios te bendiga.